Bienvenidos, bienvenidas a otro capítulo de Crónicas de Horror. El relato que le contaré a continuación fue enviado desde Querétaro, México, titulado como La Fogata del Ritual. La persona que nos envía el relato nos cuenta que nunca ha creído en rituales ni en brujerías, nada de cosas oscuras, hasta que una noche en el bosque lo hizo cambiar de opinión para siempre. Lo que vivió nunca lo ha podido olvidar y cada vez que huele leña quemada vuelve a sentir el mismo miedo que sintió esa noche. Todo pasó hace 3 años, durante unas vacaciones de verano. Su familia siempre ha sido de viajes sencillos, nada de hoteles de 5 estrellas, ni nada por el estilo. Simplemente rentaron una cabaña en el bosque, cerca de un pueblo pequeño llamado El Hidalgo. Era un lugar muy hermoso, con ríos senderos, y era muy silencioso. Eso da a notar mucho, pero era sumamente hermoso. Eran sus padres, sus 2 hermanos menores y él. La cabaña estaba alejada de todo. No había señal ni televisión, solo una fogata en el centro del terreno y una vista increíble estrellando. La primera noche fue tranquila, pero la segunda fue cuando todo cambió. Después de cenar, sus padres quisieron ir a prender una fogata y sentarse a contar historias. Mientras buscaban leña, notaron que había alguien que había estado en el lugar antes de ellos llegar. Había una ceniza fresca, resto de una cena derretida y pequeños montones de que parecían huesos de animales y esas cosas. Pensaron que eran otros visitantes que lo habían hecho antes de irse, aunque nadie mencionó nada al entregarle la cabaña. A la medianoche ya ellos estaban por meterse a dormir, pero cuando de repente comenzaron a escuchar unos cánticos, varias voces humanas, graves, lentas, repitiendo algo en un idioma extraño que venía desde el bosque, no muy lejos. Su padre quiso asomarse, pero su madre lo detuvo. Y aún así, ya con esa mezcla de curiosidad estúpida y miedo, se asoma por la ventana. Entre los árboles comenzó a ver una especie de luz, varias antorchas, velas moviéndose y un círculo como si estuvieran danzando. Pero no era una fiesta. Aquello no tenía algo oscuro, no sé cómo explicarlo. El ambiente cambió y el aire simplemente se detuvo y se puso difícil de respirar. Esa noche casi no durmieron. Al día siguiente encontraron algo detrás de la cabaña. Había un círculo de piedras negras y dentro del círculo un montón de figuras de maderas con una forma humana, todas quemadas. Su hermana menor empezó a tener pesadilla, lloraba dormida, diciendo que le estaban llamando, que la querían llevar con ellos. Su madre pensó que eso era una sugestión o algo por el estilo, pero el colmo fue cuando la tercera noche no despertó. Hizo un golpe fuerte contra la puerta. Su padre salió con un machete, gritando, vociferando, diciendo un sinnúmero de cosas que pasa con su hija. Pero simplemente no había nadie. En la puerta había un círculo, mejor dicho, un símbolo pintado, con lo que parecía ser líquido vital. No lo reconocieron en el momento, pero cuando se mostraron, pero cuando se lo mostraron al encargado del lugar,
Al día siguiente, la cara del encargado simplemente cambió por completo. No dijo nada, solo nos devolvió el dinero y nos pidió que por favor no fuéramos el mismo día. O sea, nos quedamos simplemente en shock. Wow, ¿y por qué? ¿Qué pasa? Pero antes de irse, un anciano del pueblo les dijo en voz baja que en ese bosque no era un buen lugar en ciertas fechas, que hay gente que hacen pactos en esas tierras desde hace generaciones, que si uno escuchaba los cánticos y esas cosas es porque ya lo vieron. Me dice que hasta hoy sus padres no quieren hablar del tema. Su hermana menor sigue teniendo la misma pesadilla continuamente. Y él, bueno, aprendió a no jugar con cosas que no entiende. Me dice que a veces, en las noches muy calladas, cuando todo está en silencio, escucha los cánticos nuevamente. Pero cuando lo escucha lejos, muy lejos. Pero cada vez siente que está más cerca. Y siente que en algún momento podrían volver con él. La historia que escucharán a continuación nos la envían desde Veracruz. Eso pasó una Semana Santa junto a 3 amigos. Ellos decidieron irse a la costa de Oaxaca, a una playa menos conocida, para evitar multitudes. No eran muy exigentes, solo querían sol, cervezas y una cabaña donde dormir. Durante el camino, después de dar tanto recorrido, tantas vueltas, se pararon en un establecimiento donde un señor que vendía cocos, y ellos le echaron la plática al vendedor y le preguntaron dónde podían conseguir un hotel económico y barato. El señor les recomendó uno, le dijo que era económico y que era cómodo. Según sus palabras, el vendedor le dijo que estaba 20 minutos más adelante. Estaba sobre una brecha. Les dio un papel con el nombre del hotel, y el hotel se llamaba Paraíso del Sol, y un número del hotel por si quieren hacer una reservación. Pero ellos llamaron el número y nadie contestó. Como no encontraron nada mejor en el transcurso del camino, decidieron seguir la recomendación. Después de varios minutos, por la carretera, se encontraron con una construcción antigua, pintoresca. Era un hotel rústico con 6 habitaciones y una pequeña alberca verde, por falta de uso, y una malapa con una mesa de madera. Lo atendió una mujer mayor, pero la señora estaba muy callada. No le dio su nombre, no le dijo nada, simplemente le dijo que podía rentarle 2 habitaciones por una tarifa muy baja. Pero ella le advirtió que no salieran de noche por su seguridad. Ya desde la primera noche comenzaron a pasar cosas raras. Comenzaron a escuchar golpes en las paredes, pasos afuera, como si había alguien corriendo. Pensaron que era un animal o algún huésped de borracho y esas cosas. Pero la curiosidad de saber qué es lo que pasaba afuera, a todo el mundo le llega. Salieron afuera y vieron que estaba todo totalmente tranquilo, no había nadie, solamente estaban ellos y la señora que lo atendió al momento de la llegada. Todo quedó bien. La segunda noche dice que fue lo peor que pudieron vivir, porque uno de esos amigos, llamado Daniel, despertó gritando, diciendo que había un niño parado en la esquina del cuarto, mirándolo. Pero dice que jura
que el niño tenía los ojos completamente negros. Él lo calma, le dice que no se sugestione, que pudo hacer cualquier otra cosa, pero estaba totalmente pálido, estaba temblando. Esa noche no pudimos dormir. A la mañana siguiente decidimos irnos, pero aquí es donde comienza lo extraño. Cuando tomaron el camino de regreso, no encontraron la terracería. Ellos volvieron sobre sus pasos varias veces y no había marca de desvío. Preguntaron en tiendas, en gasolineras, y nadie había oído hablar del hotel. Simplemente el hotel no existía. Y trataron de buscar al señor que le recomendó el hotel, pero el señor tampoco aparecía. Es como si se lo hubiera tragado la tierra. Lo más aterrador fue que ninguno de los celulares que tenían fotos del hotel. Ellos tomaron muchas fotos, se tomaron selfies en la alberca, videos tontos, incluso hicieron un clip donde ellos escucharon una voz que no era de ninguno de ellos. Pero como por arte de magia, todo desapareció. Solo quedaron las fotos del viaje antes de llegar al hotel. Hasta hoy, ellos han buscado el hotel por todos los lados, en Google Maps, en blogs, en foros de terror, no hay nada. Es como que si el hotel no hubiera existido. Sus amigos ya no hablaron mal del tema. Daniel, el que vio al niño, se fue a vivir para otro estado y nunca quiso volver a tocar ese recuerdo. A veces piensa que se metieron en un lugar fuera del tiempo, como una especie de trampa. Pero por alguna razón, a ellos los dejaron ir. Y las últimas palabras de él fueron que cada vez que duerme, sueña con el hotel, como si siempre está al final de una carretera, bajo un cielo rojo, y la señora lo mira sonriéndole, con una sonrisa tétrica. Pero esta vez con los ojos completamente negros. Espero que le haya gustado esa historia. Si te ha gustado y te han gustado las demás, espero tu like y prepárate para la siguiente historia. No sé si a veces has decidido ir a un viaje que te dijeron que era muy bonito, que se iba a disfrutar mucho, que iba a ser una experiencia totalmente inolvidable. Esta historia que le contaré a continuación, esa historia de un tour, y le dicen el tour nocturno. Prepárate para escuchar esta historia. Esa historia nos la envía Antonio, y nos la envía desde un país que es sumamente bonito y muy tropical, que es bueno para vacacionar. No estoy haciendo promoción, pero es bueno para vivir. Y nos la envía de República Dominicana, de un municipio que se llama Samaná. Nos cuenta que estuvo disfrutando una semana tranquila, libre. El plan era estar tranquilo, desconectarse, beber y comer su mangú con salami. Muchas cosas que a veces nosotros anhelamos. Y poder dormir sin poner una alarma, estar tranquilo. Pero como decimos, la curiosidad te jala más que el sueño. Una noche, mientras caminaba por el centro del pueblo, se topó con un flyer pegado en un poste de luz. El flyer decía Tour Nocturno Cultural. Descubre los secretos de nuestras raíces, salida a las 9 p.m. desde el parque. Esa era la dirección para poder llegar al encuentro. Él dice que no cree en nada, pero quería vivir la experiencia. Ya que no hay más nada que hacer, decidió ir, ¿por qué no?
Llegó al punto de encuentro, había una guagua blanca de esas Toyotas viejas, con un chofer que ni siquiera saludó. Solo abrió la puerta y dijo: súbanse, que ya es tarde. Cuando subió a la guagua, eran 6 personas. Una pareja de gringos, un tiguerito de Santiago con su jevita, y la guagua arrancó por el camino de la tierra, oscuro, como boca de lobo. ¿Sabes? Esos camiones esos choferes que manejan rápido, sin importarle nada. Pero el chofer no puso nada de música, todo estaba silencioso. Solamente se escuchaban los grillos al fondo. Después de media hora, llegaron a un paraje que él no sabía que existía. Vio casitas de madera, calles en la tierra y una pequeña iglesia que parecía más vieja que Trujillo. Allá nos recibió una señora con un pañuelo en la cabeza, con una mirada fría, y ella tenía una voz rasposa. Dice la señora: bienvenidos a Ritual Antiguo. Digo, al tour cultural. Él no lo notó, pero se hizo de la vista gorda. Decidió seguir el juego. Y la señora comenzó a hablar supuestamente del origen, de las almas y el velo entre los vivos y los muertos. Nada que no haya escuchado en una película de terror. Pero después comienza a sacar velas, a poner un círculo, a murmurar en idiomas extraños que no era español ni inglés. Nada que él no conociera. Uno de los gringos se ríe y dice: "It's the part of the shows". La señora se le queda mirando y dice: "Él va primero entonces". Nadie entendió, pero los del pueblo sí entendieron. 5 figuras con túnicas negras aparecieron entre la oscuridad, amarrando al gringo antes de que pudiera correr. Nadie gritó, ni su novia, ni él. Nadie dijo nada, absolutamente nada. Todo el mundo se quedó mirando la escena. Nos dice que no podía moverse, como que si le apretaran el pecho y no lo dejaran mover. No podía mover absolutamente nada. Cada año uno de ustedes debe cruzar el umbral, dijo la señora, para que el resto pueda volver. Y ahí fue donde él entendió todo. El tour no era un tour de experiencia cultural, era un ritual de intercambio que alguien debía quedarse para poder cruzar. Él solo miró, no dijo nada, y cuando terminó todo, cuando el gringo desapareció en la sombra del monte y las túnicas se deshicieron en el humo, la señora volvió a hablar y dijo: "Gracias por participar, el tour ha terminado". Volvieron a la guagua, nadie dijo una sola palabra, el chofer puso una bachatica, como si no hubiera pasado nada. Él regresa a su habitación, pero ya no era el mismo. Desde esta noche, él sueña con esas lenguas extrañas y a veces habla dormido. Su pareja le dice palabras que no existen o que no deberán de existir. Tiempo después, el flyer sigue apareciendo, pero ya no es para entregar víctimas, es para elegir discípulos. ¿Qué piensas tú? ¿O qué harías si alguna vez te toca vivir alguna experiencia así? Este relato nos envía Carlos desde Jalisco, titulado como Tragedia en el Tour. Esto que le voy a contar pasó casi hace 8 años, pero todavía sueña con esa maldita cueva. A veces se despierta sudado con la sensación de que algo lo observa desde la oscuridad, algo que nunca salió de ahí, pero que se trajo con él. Carlos tenía 23 años
cuando decidió irse de mochilero al sur de México. Andaba solo con una mochila y una cámara vieja y muchas ganas de conocer lugares poco turísticos. Un día llega a un pueblo cerca de Chiapas, donde le ofrecieron un tour alternativo a una cueva que, según el guía, no salía en los mapas oficiales. Él era un tipo flaco, alto, con barba y una mirada rara, podemos decir, como de alguien que ha visto cosas que no debería. Le dijo que la cueva era antigua, sagrada, para una civilización que ni siquiera tenía nombre, que no muchos se atrevían a entrar porque había algo que todavía vivía dentro. Él solo se rió, como todo turista estúpido. Aceptó. Nos dice que eran 7 personas en totales, incluyendo el guía, 4 turistas mexicanos y él. La entrada de la cueva estaba cubierta por ramas y parecía llevar años cerrada. Al entrar, todo se volvió húmedo y silencioso, y algo peculiar, que había una oscuridad absoluta. Solo tenían linterna y una cuerda para no perderse. Todo iba bien durante las primeras horas. Vieron pinturas en las paredes, símbolos extraños con rostros deformes tallados en rocas. Luego algo pasó. Una de las personas que estaba en el grupo, una extranjera llamada Emily, se separó unos segundos para tomar fotos y escucharon un grito. Cuando corrieron hacia ella, ya no estaba. Solo encontraron su linterna encendida en el suelo y un sonido raro, como si algo la arrastrara entre las piedras. El guía les dijo que deberían seguir el camino de regreso y pedir ayuda. Pero cuando quisieron volver, el camino ya no era el mismo. Las marcas que habían hecho habían desaparecido. Las paredes habían cambiado, como si la cueva se hubiera movido. Allá afuera entendieron que estaban perdidos. La pareja mexicana empezaron a rezar. Uno de los extranjeros comenzó a gritar desesperado y el guía simplemente se quedó callado, como si supiera que ya no había salida. Pasaron la noche ahí, en el medio de la cueva. Escucharon pasos, no de ellos, pero dice que eran pasos muy lentos a su alrededor, como si alguien o algo estuviera esperándolos. El chico extranjero se quebró, empezó a gritarle a la oscuridad, corrió hacia el túnel y desapareció. Al día siguiente nos comenta que el guía desapareció, así sin decir una sola palabra, solo quedando ellos 3. No recordó cómo salieron, solo sabe que después de muchas horas, una grieta en las rocas dejó pasar un rayo de luz. Los arrastró hacia afuera como animales heridos. Las parejas y él, solo 3 personas lograron salir. Entonces llamaron a la policía para informarles sobre el caso, decirle que hubieron unos cuantos turistas que se quedaron en la cueva, pero la policía no le creyó. Le dijeron que fue un accidente, que los otros se perdieron, pero el guía nunca apareció, ni los cuerpos, ni siquiera la entrada de la cueva. La buscaron y no estaba, como que si la entrada de la cueva se la hubiera tragado a la tierra. Nos dice que ya nunca volvió a hablar de ese tema, porque hace unos meses alguien dejó una memoria USB en la recepción del hostal
donde él trabaja. No tenía nombres, solo contenía una sola carpeta con las últimas fotos del tour y la última imagen tomada por alguien que ya no está. Se ve claramente algo entre la sombra, una figura alta con los ojos abiertos, como si llevara siglos esperando. Espero que te hayan gustado esta historia. Espero que te suscribas si no estás suscrito. Y créeme que con tu suscripción y tu me gusta y tus comentarios vas a hacer que el canal crezca más y me vas a seguir apoyando. Espero verte en el próximo capítulo de Crónicas de Horror.